Esta es la segunda actividad que tenemos para los temas de inteligencia artificial. En esta ocasión para todos los educadores, especialmente para nuestros instructores. Vamos a darle la bienvenida a Carlos David, quien es uno de nuestros instructores CENOVA y nos va a contextualizar en todas estas herramientas para la inteligencia artificial. Mi nombre es Ángel Carolina Díaz, soy la dinamizadora del conocimiento para la Regional Distrito Capital y bienvenidos a todos. Carlos, adelante. Muchas gracias. Gracias, Ángel Carolina, muy amable. Gracias al equipo por esta invitación. Gracias a las personas que nos acompañan aquí presencialmente. Trataré de hablar duro aquí para que nos escuchemos todos. Vamos a ver si se escucha bien la transmisión. Parece que sí. Bueno, entonces, bienvenidos. Muchas gracias a todos por acompañarnos entonces en esta jornada. Vamos a charlar un poco sobre inteligencia artificial. Yo soy Carlos David Martínez Ramírez, soy instructor en el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos aquí en la Regional Distrito Capital. Y bueno, y como persona, como ser humano, me veo influenciado por otros seres humanos, ¿cierto? La inteligencia artificial se ve influenciada por datos y no por seres humanos, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer una pequeña reflexión inicial y vamos a evitar discusiones bizantinas como eso de que quién le gana a quién, ¿no? Con la inteligencia artificial, pues claramente procesamos grandes volúmenes de información que un ser humano promedio no puede procesar, pero también, obviamente, vamos a ver que hay habilidades y hay muchas cosas que son decisiones de los seres humanos y no de las máquinas. Entonces vamos a evitar algunas de esas discusiones bizantinas que a veces en las que a veces incurrimos cuando hablamos de inteligencia artificial. Bueno, aquí tenemos una frase provocadora para empezar. La voy a leer en español. La frase es: ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información o en la información? Entonces, se dice que vivimos en una era de conocimiento, ¿no? Se dice que vivimos en una era donde la gestión de la información es algo clave. Y si comparamos, pues, en la historia de la humanidad, hoy muchos núcleos económicos dependen de la gestión de la información y de la gestión del conocimiento, más que hace algunos siglos atrás de el uso de la tierra, entre otras cosas. Pero aquí también vamos a tener cuidado, porque eso no quiere decir que el uso de la tierra ya no sea un tema relevante. Pero esta primera reflexión es para que pensemos hasta qué punto vivimos en una era de conocimiento, en una era de información, o si cabe hablar de que vivimos en una era de sabiduría. Sí, esto puede sonar un poquito. Prendemos el micrófono entonces y me dicen cómo se escucha con el micrófono. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos de gestión del conocimiento, hablamos de la importancia de diferenciar entre datos, información, conocimiento. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de un concepto que ya puede tener una base más biológica, donde nos podemos mezclar con disciplinas como la psicología, la biología, la antropología. Y cuando hablamos de inteligencia, entonces hablamos de adaptación a un entorno, hablamos de aprendizaje, hablamos de solución de problemas, y también en los modelos tradicionales de inteligencia, digamos, desde que medimos la inteligencia con las pruebas de Binet de entre 1902 y 1904, pues se evalúan conceptos que tienen que ver con lingüística, con matemáticas, lo que llamaríamos una inteligencia cognitiva. Vamos a ver cómo ya en la década de 1990 tenemos la incursión de las teorías de inteligencias múltiples, y vienen conceptos como el de la inteligencia emocional, que se estudiaron desde pues décadas atrás, pero se popularizaron estos conceptos en la década de 1990. Entonces aquí algunos dicen cosas como: los seres humanos pues tenemos inteligencia, una inteligencia emocional que las máquinas nunca tendrán, ¿no? Ahora podemos encontrar que ya hay en países asiáticos inteligencia artificial que se utiliza para leer la expresión corporal, la expresión facial, identificar
aspectos motivacionales y emocionales en los estudiantes. Pero ciertamente el punto es, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay que tener cuidado con cómo equiparamos la inteligencia humana con la inteligencia artificial, que realmente es otra cuestión. Entonces aquí algunos expertos dicen pilas que la inteligencia artificial realmente no es una inteligencia, ¿no? Hay que entender entonces cómo funciona la inteligencia artificial, así no seamos ingenieros y no lo llevemos pues a un orden profundo ingenieril. Es importante pues hacer esfuerzos por entender cómo funciona esa herramienta que podemos usar. Entonces, la pregunta provocadora para empezar es, vivimos en una era de información, en una era de conocimiento, pero ¿qué nos faltaría para vivir en una era de comprensión o una era de sabiduría? Entonces, hablar de comprensión sería diferente de hablar de conocimiento. Cuando hablamos de comprensión, hablamos de un conocimiento tal vez que debe ser correcto, válido, no un malentendido, debe ser profundo, llegar a los principios fundamentales, las presuposiciones y las motivaciones, debe ser abarcativo y no dejar ningún aspecto significativo de lado. Esto lo pueden hacer seres humanos con un dominio técnico avanzado sobre un tema, y claro, tal vez la inteligencia artificial lo puede hacer mucho de esto con un buen prompt, con una buena instrucción, con un buen comando, con un buen input, pero son las personas, los seres humanos quienes tienen un dominio, quienes pueden tener la capacidad de pensamiento crítico, y aquí vamos a incorporar un concepto clave, para hacer un análisis de la información que nos da la inteligencia artificial. Hay muchas inteligencias artificiales que tienen un preentrenamiento como ChatGPT previo al año 2023. Entonces, las personas que están al tanto de una disciplina, pues claramente van a tener entonces la capacidad de ser críticos con la información que nos da la inteligencia artificial. ¿Qué estamos viendo acá? Cómo hay conceptos más profundos que el del simple conocimiento. El concepto de la comprensión nos lleva a pensar en elementos sinópticos, en una visión de la totalidad, sensible a significados ocultos, crítica, firme, no insegura, no intermitente, fértil o creativa, y puede incluir una respuesta evaluativa adecuada. Toda esta lista de cosas, más que aquí hacer reflexiones individualizadas, lo que quiero presentar como una idea global es que es diferente hablar de gestión de datos, gestión de información, gestión de conocimientos, a hablar de inteligencia, a hablar de sabiduría y hablar de comprensión. Y bueno, ¿y por qué empezar hablando de esto en un escenario de inteligencia artificial? Vamos a ver también en otras conferencias algunas herramientas, y a continuación también vamos a dar unas recomendaciones claves. De cualquier manera, esta primera serie de reflexiones, pues están orientadas para que pensemos críticamente cómo desarrollamos habilidades en nosotros mismos como educadores, formadores, instructores y en nuestros aprendices para ser críticos con la información que obtenemos a través de la inteligencia artificial. Aquí tenemos una idea que tiene mucho que ver con pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es simplemente llevarle la contraria a todo lo que escuchamos, sino que también tiene que ver mucho con cómo comprendemos las cosas en un contexto más amplio. Entonces aquí tenemos algunos conceptos que a los educadores nos gustan mucho, como el de la metacognición. Entonces, cuando trabajamos con inteligencia artificial, podemos pensarnos cómo mejorar nuestros procesos educativos trabajando desde la metacognición y no solamente desde la metaoperación, ¿sí? Es decir, recordemos, la metacognición tiene que ver con cómo pensamos sobre nuestro propio pensamiento. Y esto es clave cuando utilizamos inteligencia artificial, porque el reto es no simplemente desarrollar un producto. Con inteligencia artificial hoy podemos hacer muchas tareas en 3 segundos. Ahora el reto que tenemos como educadores, pues yo digo que siempre lo hemos tenido, no solamente ahora con la inteligencia artificial, digamos que siempre lo hemos tenido, ¿sí? Es pensarnos en cómo enriquecemos la experiencia educativa, cómo facilitamos que, en este caso, la incorporación de la inteligencia artificial enriquezca el proceso educativo. Entonces, ahora vamos a hablar con un poquito de más de detalle sobre esto. Puede resurgir aquí algunas ideas relacionadas con la inteligencia emocional, y tiene que ver pues más específicamente cómo a veces la comprensión profunda pues a menudo requiere una síntesis
de sentimiento e intelecto, ¿no? Donde el significado se puede encontrar en la intersección de lo emocional y lo racional, ¿no? Entonces, vamos a ver que resurgen cosas que siempre han sido importantes en educación, como por ejemplo la capacidad para formular preguntas, ¿no? Y vamos a ver que en ese sentido, pues, los seres humanos entendemos contextos, situaciones, escenarios, ambientes emocionales que, incluso con tecnología de reconocimiento facial y patrones, inteligencia artificial para identificar patrones faciales o expresión corporal, que como les decía es una tecnología que hoy se utiliza en países asiáticos en diferentes niveles educativos, pues incluso con esta tecnología somos los seres humanos quienes tenemos esa capacidad, ¿sí? A la inteligencia artificial hacemos una pregunta y responde, pero somos los seres humanos los que tenemos la capacidad de profundizar sobre el porqué de la pregunta, ¿no? Entonces, muchas veces nuestros estudiantes, nuestros aprendices, nos preguntan algo porque hay un interés genuino por el conocimiento, pero muchas veces me atrevo a decir que una gran mayoría de veces lo que están buscando es una validación emocional, ser reconocidos como personas, ser validados entonces bajo un rol particular. Y esto alguien me puede decir, no, pero eso es muy psicologizado, muy psicológico, y entonces es como si se privilegiara únicamente lo emocional sobre lo técnico. No, aquí la idea es que pues efectivamente evitemos algunas discusiones que vamos a decir como bizantinas en términos de poner la inteligencia artificial como radicalmente mala o radicalmente buena, ¿sí? Entonces, les recomiendo este documental que pueden encontrar gratis en YouTube de este canal alemán de documentales DW, que se titula ¿Por qué somos cada vez más tontos? ¿Sí? Y nos plantea la idea de que desde que empezamos a estudiar el coeficiente intelectual, entre 1902 y 1904, hasta inicios de este siglo, la tendencia internacional ha sido que el coeficiente intelectual promedio de la humanidad ha tendido a aumentar, pero estamos en una fase en la que parece que tiende a bajar. Y frente a esto hay varias hipótesis, ¿no? Y una de esas hipótesis es que la tecnología y el uso de tecnología nos limita el desarrollo de capacidades. Pero, si bien eso es una idea que ronda por ahí, hay que tener cuidado con estigmatizar y demonizar radicalmente este tipo de tecnologías. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Si de pronto aquí hay personas que nacieron el siglo pasado, la mayoría de ustedes son de edad aquí promedio 20, 25 años, pero los que nacimos el siglo pasado, algunos poquitos aquí nacieron el siglo pasado, de pronto pudieron ver cómo en la década de 1980 se criticaba el audiovisual, ¿no? Entonces había una discusión muy similar, cómo el uso de herramientas audiovisuales tenía defectos. Ahora, si vamos a la historia de la humanidad, cuando se empiezan a crear los primeros procesos de escritura, había personas que decían que eso era muy malo porque iba a afectar la memoria, ¿sí? Entonces, digamos que la resistencia a ciertas tecnologías es algo que vamos a encontrar desde miles de años atrás, cuando empiezan los primeros procesos de escritura, al siglo XX con el audiovisual y hoy con la inteligencia artificial. Entonces, el gran reto que tenemos aquí es no sobredimensionar el potencial de la inteligencia artificial, pero pues tampoco tratarla como la mala del paseo. Y aquí traigo un ejemplo de un artista colombiano, un músico que van a poder encontrar en redes sociales como Dove Derry. Él es uno de los primeros productores en hacer un video musical, un videoclip con inteligencia artificial, completamente con inteligencia artificial. Pero traigo este caso como ejemplo porque hay un alto contenido artístico y un alto nivel de, podríamos decir, apreciación estética. ¿En qué sentido? Como ustedes pueden ver en esta imagen, es inspirado en Van Gogh, es un homenaje a Van Gogh, y la idea que quiero compartir acá es que efectivamente se puede utilizar inteligencia artificial de una muy buena manera, potenciando la creatividad. Este artista no hizo este video simplemente dándole un prompt a una inteligencia artificial, sino que también incorporó fotografías propias de atardeceres en diferentes locaciones del mundo. Tomó como fotos de atardeceres de 12 países diferentes y las integró en un video y duró 5 meses haciendo este video para lograr pues un resultado artísticamente muy potente. Entonces traigo este ejemplo de un artista colombiano como un buen ejemplo para decir,
no siempre la inteligencia artificial coarta la creatividad, porque alguien puede decir, bueno, si ya usamos inteligencia artificial para escribir, entonces vamos a perder habilidades de escritura. Si usamos la inteligencia artificial para hacer fotografía o audio, video, pues entonces perdemos el desarrollo de estas habilidades. No, aquí tenemos un muy buen ejemplo de alguien que duró 5 meses haciendo una producción musical muy potente. Como también podemos ver ejemplos de videos que se pueden hacer en 30 segundos y eso no necesariamente es algo malo. ¿Listo? Entonces, el reto es evitar discusiones bizantinas como esta idea que vemos en las películas tipo Terminator, ¿no? Donde la inteligencia artificial toma y las máquinas toman el poder de la humanidad y destruyen la humanidad. ¿Es cierto que con inteligencia artificial se está desarrollando tecnología militar? Sí. ¿Es cierto que con inteligencia artificial se está hablando hoy mucho sobre la ética de la autonomía de las máquinas, más si hablamos de tecnología militar? Sí. Pero la inteligencia artificial no es la mala del paseo, eso es una caricatura, en mi opinión. Si somos críticos, aquí el malo del paseo es las políticas económicas que llevan a que se privilegie el desarrollo armamentístico en lugar de la inversión social. Eso es culpa de los humanos, no es culpa de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos al borde de diferentes guerras en varios países hoy. ¿Por qué? Porque detrás hay un negocio muy fuerte que es el negocio de las armas. Eso no es culpa de la inteligencia artificial, eso es culpa de las decisiones de los seres humanos. Ahora, se dice que vivimos en una cuarta revolución industrial. Algunos hablan de una quinta revolución industrial, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? En Colombia tenemos bajos niveles de industrialización. En Colombia, podríamos decir, apenas estamos viviendo la primera revolución industrial. Pero pilas, pilas porque cuando yo digo esto, me tratan de negacionista. Entonces yo no estoy diciendo que no vivamos una cuarta revolución industrial, que no vivamos una quinta revolución industrial. Sí, todo eso lo estamos viviendo al mismo tiempo, ¿sí? Pero actualmente el nivel de penetración de tecnologías de tipo cuarta y quinta revolución industrial en el mercado colombiano es entre un 3 y un 7%. Nuestra capacidad de exportación de tecnología en este nivel es muy baja en comparación con otros países. Entonces, nos falta mucha industrialización. Estamos viviendo al mismo tiempo una primera revolución industrial en el contexto colombiano y al mismo tiempo una cuarta y quinta revolución industrial. Pero eso no quiere decir que neguemos la incorporación de la tecnología. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos ahora sí a hablar con un poquito más de profundidad de temas que son de intereses para los educadores, instructores, investigadores, profesores, docentes, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que realmente está mal? ¿Sí? ¿Será que está mal que usemos inteligencia artificial o lo que está mal es la cultura de copiar y ¿sí? Podemos copiar y pegar haciendo plagio de Google o de inteligencia artificial o con inteligencia artificial. El problema no es la tecnología, ¿no? El problema, ¿dónde estaría el problema realmente? En nuestros hábitos de estudios, en nuestra capacidad de comunicación escrita, de interactuar de manera escrita, ¿sí? En el SENA Regional Distrito Capital se está hablando mucho hoy de un ecosistema, ¿sí? Bueno, preguntémonos, en ese ecosistema, ¿qué tanto nos comunicamos de manera escrita? ¿Sí? ¿Qué tanto tenemos esa tradición de comunicarnos de manera escrita? No es algo obligatorio, llevamos miles de años comunicándonos de manera oral, de manera verbal, tenemos comunidades indígenas que tienen un saber ancestral muy importante y se transmite de generación en generación de manera oral, verbal, no necesariamente escrita, pero si vamos a hablar de desarrollo científico, si vamos a hablar de producción intelectual, pues el reto que debemos aquí preguntarnos es qué tanta cultura tenemos de construcción de comunidad académica, comunidad científica, o si quieren en el contexto del SENA, pues diríamos de comunidades interdisciplinares, de comunidades interprofesionales, que son conceptos que también caben en la visión del SENA. Entonces, ¿qué es lo que está mal? La falta de preparación de los docentes, de los instructores. Bueno, tal vez deberíamos trabajar en eso, pero en mi opinión, también debemos pensarnos entonces en cosas que siempre han sido importantes, y es, por ejemplo, la intencionalidad pedagógica, ¿sí? Vamos a utilizar inteligencia artificial, preguntémonos para qué, cómo la vamos a usar, ¿sí? Y otro tema que también es muy polémico en Colombia es la segregación digital. Entonces, sí, hablamos de inteligencia artificial, pero hay muchas regiones en Colombia donde no hay conexión a internet, donde hay familias que no tienen
un poder adquisitivo para acceder a dispositivos móviles, o hay dispositivos móviles, pero no hay quien les haga mantenimiento. Entonces tenemos muchas dificultades estructurales, pero obviamente aquí, nuevamente, la inteligencia artificial no es la culpable. Lo digo porque he visto gente como brava, como molesta cuando uno habla de estos temas y dicen, no, eso no tiene sentido hablarlo aquí en Colombia porque no tenemos acceso a Internet. Puede que eso sea verdad, pero no es la culpable la inteligencia artificial. Nuevamente, son las políticas económicas, las políticas sociales mal diseñadas las que llevan a esto, ¿sí? Bueno, entonces, para nuestros formadores y para nuestros instructores y docentes que nos acompañan hoy, ¿sí? El reto, autoevaluémonos. ¿Qué pasa si yo le doy una instrucción a un aprendiz y hace la tarea, desarrolla la evidencia en 3 segundos con inteligencia artificial? Que ese es el sufrimiento de los instructores, docentes en todo lado hoy. Y no solamente en el SENA, en las universidades, esto está pasando desde el año pasado en todo el mundo, ¿sí? Entonces, en todo el mundo nos estamos cuestionando, entonces, ¿qué debemos hacer? Esto no es solamente del SENA y de Colombia, esto es un fenómeno mundial, ¿sí? Entonces, ¿será que le prohíbo al aprendiz usar la inteligencia artificial? Eso es una estrategia que algunos utilizan, ¿no? Voy a hacer un trabajo, pero prohibido usar inteligencia artificial. Yo podría decir, pues, tal vez no sea una buena estrategia, podríamos pensarnos más bien cómo la incorporamos o cómo repensamos nuestras instrucciones, ¿sí? No necesariamente para hacer el trabajo más difícil, ¿sí? En alguna oportunidad, hablando de esto, un profesor me decía, ay, pero no le quite lo divertido al asunto, porque hay algunos que tienen esta idea de que en el siglo pasado decíamos la letra con sangre entra, algo así, entonces hay quienes creen que para que el proceso sea enriquecedor tiene que sufrir la persona, ¿no? No, esto evidentemente no siempre tiene que funcionar. El rigor académico, el rigor científico, el rigor en la educación no siempre se tiene que asociar con sufrimiento, ¿no? Claro, ahora tampoco está el otro extremo adecuado de pensar en que todo sea light, todo sea fácil, pues tampoco, ¿no? Obviamente se trata de un balance con objetivos pedagógicos claros. Y claro, tampoco podemos caer en la dependencia extrema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial puede ayudarnos a pensar cosas, a potenciar algunas de nuestras ideas, pero obviamente la idea es no depender absolutamente de la inteligencia artificial. Claro, no negarla, no vetarla, pero pues tampoco llegar al extremo de que todo el 99% de la clase sea con inteligencia artificial, ¿no? Esto, digamos, suena muy lógico, suena muy obvio, pero es bueno decirlo en una época en la que hay como un boom en el uso y a veces hay malas prácticas y buenas prácticas. ¿Qué considero una buena práctica? Empezar por entender el funcionamiento de la inteligencia artificial. Gabriel, por aquí presente, nos ha ayudado mucho compartiéndonos herramientas, aplicaciones, creando comunidades que nos ha permitido compartir conocimiento e información sobre esto. Sin ser ingeniero, digamos rápidamente, ¿no? Es importante entender conceptos como el del preentrenamiento de la inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, ¿a qué información accede la inteligencia artificial que yo uso previo a darme una respuesta, ¿sí? O también hay que entender hacer un esfuerzo por entenderlo, digo así porque no soy ingeniero, tal vez para un ingeniero sea fácil, pero para mí, y creo que para muchos, pues puede requerir hacer un esfuerzo, entender conceptos como el de la tokenización, ¿sí? ¿Cómo es eso? Los textos que le incorporamos a la inteligencia artificial generativa se traducen en números, en una serie de comandos que son los que generan, ¿sí?, la relación de la búsqueda de la información. Nosotros escribimos palabras, pero la inteligencia artificial hace el análisis asociando esas palabras con números y haciendo una búsqueda de secuencias numéricas en una nube de información. Esto, como no soy ingeniero, pues no me crean, desconfíen de lo que estoy diciendo, pero es simplemente un ejemplo para decir, estas cositas que pueden ser un poquito complejas, es bueno entenderlas. Antes de la inteligencia artificial, si utilizábamos mucho Google, pues hay que entender también cómo funciona Google para nosotros mismos como educadores, usarlo adecuadamente y enseñarle también a nuestros aprendices, estudiantes, cómo usarlo, ¿no? El siglo pasado, antes de Google, usábamos Altavista. ¿Cómo funcionaba Altavista? Si tú escribías una palabra, las primeras páginas web que te daba eran las páginas que más repetían esa palabra. ¿Qué pasa con Google? El algoritmo de búsqueda de Google es que nos lleva a las páginas web más linkeadas, más rankeadas.
En ese momento, la reflexión que yo hacía con educadores, docentes, estudiantes, aprendices, es: el conocimiento no es democrático, en el sentido de que el hecho de que muchos piensen lo mismo no quiere decir verdadero, ¿sí? Es decir, se debe democratizar el acceso al conocimiento, eso nadie lo va a negar, pero eso es otra historia, ¿sí? Pero el conocimiento no es democrático. El hecho de que muchos piensen igual no quiere decir que eso sea verdadero. Si estuviéramos en el año 1014, digamos 1024 en lugar del 2024, y yo dijera, levante la mano el que cree que la Tierra es plana, pues todos levantaban la mano, porque en esa época todos creían eso. Pero el hecho de que todos creyeran eso no quería decir que eso fuera algo verdadero. Entonces es muy importante hacer esfuerzos por entender cómo funciona la inteligencia artificial, para entender sus limitaciones y los mejores usos que le podemos dar. Esto ya lo mencioné, pero digamos que si pensamos que la memoria humana es débil, quisiera que se llevaran solamente esto de esta conferencia, ¿sí? Y es muy importante pensar en el proceso y no únicamente en el resultado. Si yo pienso en un ensayo, pues el ensayo se hace en 3 segundos con ChatGPT. Si yo pienso en un artículo crítico, en una reseña descriptiva, una reseña crítica, la puedo hacer con 3 segundos en ChatGPT. Entonces el reto es no pensar en qué me tiene que entregar el aprendiz, y ahí tiene que cambiar la lógica y la forma en la cual los instructores y los profesores pensamos. No entregar, sino cómo lo desarrolla, ¿sí? ¿Cómo hago que ese proceso de desarrollo sea más enriquecedor? ¿Sí? Ahora, ese es un punto clave, pensar en cómo enriquecer la experiencia, ¿sí? No es lo mismo que hacer las cosas más difíciles o más complejas. Entonces pongámosla más enredada para que no la pueda hacer. Ni con inteligencia artificial va a poder hacer este trabajo tan difícil que lo voy a dejar. No, esa no es la idea. La idea es pensar cómo hago que el proceso educativo, pedagógico, de aprendizaje sea más enriquecedor incorporando la inteligencia artificial, usándola como un asesor, dando indicaciones sobre cómo usarla de la mejor manera, usándola como un entrenador personal. Todos estos son ejemplos de buenas prácticas. Ejemplo de buenas prácticas en términos de didácticas para hacer lluvia de ideas, ¿sí? Entonces, hay inteligencia artificial generativa, digamos ChatGPT como una de las más usuales, que puede ser muy buena para hacer lluvia de ideas, ¿sí? Hay veces que, incluso siendo expertos en un tema, podemos tener bloqueos, ¿sí? Y podemos pedirle entonces a ChatGPT o una inteligencia artificial generativa que nos dé ideas para abordar un fenómeno, para abordar un problema, o incluso podemos pedirle que actúe como un asesor pedagógico y nos dé ideas sobre cómo hacer un proceso formativo, por ejemplo. Aquí tenemos entonces algún ejemplo donde le decimos a ChatGPT que actúe como un experto en cocina molecular y nos dé ideas para montar un restaurante en Bogotá, ¿no? Y también podemos hacer análisis de riesgos. Siguiendo este mismo prompt, esta misma línea de comandos, le decimos a ChatGPT para cada una de estas propuestas calcule la probabilidad de éxito incorporando análisis de la relación costo-beneficio. Y podemos hacer análisis de riesgos, pero en este caso tengamos en cuenta que siempre debemos ser muy críticos con la información que nos da la inteligencia artificial. En este caso, la información que nos da es muy mala, es muy deficiente, ¿sí? Y hace unos análisis de riesgos muy superficiales, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer para mejorar entonces la calidad de la información? Pues entrenar mejor a nuestra propia inteligencia artificial. Eso lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante entender que la información que nos da ChatGPT y otras inteligencias artificiales todavía es muy falible. Todavía, si bien cada vez esto evoluciona más rápido y cada vez es mejor, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad de traducción de estas tecnologías de inteligencia artificial ha crecido, digamos, exponencialmente. Hace 2 años era difícil traducir un texto con alto nivel de confiabilidad. Hoy, de hecho, tal vez en alguna conferencia que nos compartió Gabriel, él lo mostraba, uno de los trabajos que más se ha visto desplazado alrededor del mundo es el trabajo de los traductores. Desde el año pasado, en universidades europeas, en muchas universidades de Europa, se dejó de pagar traductores. Entonces es muy común cuando hacemos
tenemos investigación, que parte de los equipos de investigación cuentan con recursos para pagar traductores, digámoslo así de manera directa, ¿no? Entonces, muchos traductores alrededor del mundo se han quedado sin trabajo. Pero vale la pena preguntarnos, ¿se requiere información veraz? ¿Sí? ¿Se requiere información veraz? Y si la respuesta es sí, pues la recomendación es no use inteligencia artificial, porque la información todavía es muy irregular, todavía, ¿sí? Cometen muchos errores. Entonces, hay para muchas cosas de forma que nos puede ayudar. En mi experiencia y lo que yo recomendaría a instructores, docentes, investigadores, es muy útil y muy funcional para hacer corrección de estilo, pero partiendo de textos hechos por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, es muy buena herramienta incorporar textos escritos por nosotros y darle una instrucción a ChatGPT por el estilo de reescribe el siguiente texto mejorando la gramática, pero manteniendo el sentido en todos los párrafos, o manteniendo las ideas centrales, o manteniendo los mismos contenidos. No es buena idea decirle a ChatGPT, escríbame el ensayo, pero sí es una herramienta muy poderosa para yo hacer mi ensayo y decirle a ChatGPT, reescríbalo mejorando la gramática. Solo con una instrucción así de sencilla vamos a obtener unos resultados muy interesantes. Y esto también está desplazando el trabajo de los correctores de estilo, ¿sí? En procesos de investigación, por ejemplo. Entonces, hay que desconfiar todavía mucho del fondo de la información, pero hay muchas cosas que ya podemos hacer con inteligencia artificial. Y una buena recomendación, pues, es usar buenos prompts. Aquí tenemos algunas ideas tomadas de un video en YouTube. Ahí está la fuente para que lo exploren si quieren. Y son los ingredientes de un buen prompt. Entonces, si yo le digo a la inteligencia artificial, escriba un texto sobre X tema, pues el texto va a ser muy genérico, va a ser muy banal, va a ser muy superficial, no necesariamente va a tener mucho rigor. Pero si yo le digo a la inteligencia artificial, escriba un texto en un escenario, en un ambiente específico, teniendo como en cuenta este ejemplo, actuando bajo el rol de una persona con tales características o pensando en una audiencia determinada, en un formato particular, con un tono descriptivo y narrativo. Entonces ahí vamos a obtener un texto pues mucho mejor estructurado. Todo esto podemos hacerlo. Entonces, la calidad de la información que nos va a dar ChatGPT, por ejemplo, en este caso, que es una de las inteligencias generativas más utilizadas, pues va a depender mucho también de la calidad de los prompts que incorporemos, ¿sí? Aquí hay ejemplos de cómo entrenar ChatGPT. Muy fácil. Cuando nos da una respuesta y no nos gusta la respuesta, ahí nos da la opción de decirle, no, esa no me gustó, genere una nueva respuesta. O incluso hay una función que nos permite gestionar la memoria, ¿sí? Entonces, aquí en este caso nos está mostrando unos ejemplos de patrones de búsqueda sobre los cuales uno puede borrar o mantener. De esa manera, ChatGPT nos va perfilando y claro, aquí se hay dudas sobre el tema de la seguridad de la información, pero si bien existe este riesgo y es un riesgo de seguridad que algunos señalan, no un porcentaje significativo, pero algunas personas, entre un 10 y un 20%, digamos en Estados Unidos, lo señalan como un riesgo. Hay riesgos más altos según otros, pero es algo que nos ayuda a permitir que las respuestas que nos da ChatGPT sean cada vez más adecuadas para nuestro tipo de trabajo. Aquí tenemos un ejemplo de una inteligencia artificial para practicar idiomas, no sé si la han usado, que es Réplica, que permite una interacción en tiempo real con un avatar para practicar, en este caso, el inglés, ¿sí? En la versión gratuita permite interactuar vía chat y en la versión paga de manera verbal. Entonces tú hablas con el avatar y el avatar te corrige, ¿sí? Es una herramienta muy poderosa que hoy está empezando a ser pues muy utilizada por profesores de idiomas y pues digamos por personas interesadas en aprender. El promedio, no me pagan por la publicidad, solamente lo digo de manera de información, el promedio de costo de esta herramienta es de $20 al mes, ¿sí? He hablado con profes de idiomas, instructores de idiomas que me dicen que es muy, muy poderosa. Pero también con ChatGPT podemos hacer juego de roles para practicar idiomas. Les cuento que esto es hoy en día idiomas y es muy potente porque podemos combinar varios idiomas al mismo tiempo, ¿sí?
Entonces aquí en este caso le estoy diciendo a ChatGPT, actúa como un experto en inglés británico y habla conmigo, ¿sí? Entonces me responde en inglés, claro, por supuesto, voy a estar pues muy contento de practicar. ¿Cómo te puedo asistir hoy? Y le pido a ChatGPT, le digo, lo voy a leer en español, yo quiero saber cómo pedir una cerveza en Londres, ¿no? Entonces, cuando estamos empezando a aprender idiomas, este puede ser un tema álgido y son los slangs. ¿Cómo son, digamos, términos de región en particular? Entonces, en Reino Unido no vamos a pedir a beer, sino que vamos a pedir entonces a pint o a lager, ¿no? Entonces, son términos que nos llevan que en un diccionario normal o en un traductor no van a aparecer, pero aquí sí nos puede dar un contexto sociocultural. A mí personalmente me ha funcionado muy bien para hacer traducciones para contextos específicos, ¿sí? Por ejemplo, para interactuar en inglés, como está en este ejemplo, pueden haber variaciones regionales muy radicales entre cómo se habla en Estados Unidos, en Reino Unido o en Hong Kong, por ejemplo, ¿sí? Hong Kong fue colonia británica, se habla chino, pero también se habla inglés. O pensemos en el francés entre Canadá y Francia, es muy diferente cómo hablan francés en la región, digamos, de Canadá a cómo se habla en Francia. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de juego de roles. Bueno, esta imagen la hice con la inteligencia artificial incorporada en WhatsApp y el prompt que le di fue: elabora una imagen de un grupo de instructores de una entidad de formación para el trabajo en el contexto de Colombia. ¿Sí? ¿Qué opinan de esa imagen? ¿Es bonita? ¿Es fea? ¿Por qué creen que esta inteligencia artificial escogió estos colores, esta combinación de colores, estas características fisiológicas de estas personas? ¿Se identifican los que están aquí como instructores de escena con esas personas? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Un ejercicio de apreciación estética. Estamos apreciando, digamos, si me gusta o no me gusta, pero también podemos hacer un ejercicio más profundo de tratar de inferir las fuentes de información. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizar ChatGPT de manera avanzada. Podemos, por ejemplo, mostrar una imagen. Aquí tengo otra muy similar, con un prompt muy similar. Le dije, elabora una imagen de un grupo de instructores de la entidad de formación para el trabajo denominada SENA en el contexto de Colombia, y me dio esta imagen. Entonces podríamos preguntar, oiga, ¿por qué? ¿No? Entonces, de pronto alguien que sepa sobre la historia del SENA o conceptos de formación para el trabajo podría inferir que está hablando de un proceso de formación para el trabajo en un oficio muy específico. En este, no sé, podrían ser un cuerpo de seguridad, un cuerpo de bomberos. Otra persona podría inferir que la palabra SENA tiene la misma raíz de la palabra seguridad y por eso asoció con una escuela de seguridad. No sé, estoy dando algunas ideas aleatorias para decir que podemos utilizar también la inteligencia artificial de una manera avanzada, ¿sí? Y esto implica, pues, tener la humildad suficiente para saber que podemos recopilar grandes cantidades de información, pero también la autoestima suficiente para reconocernos como expertos en un tema y invitar a los demás a inferir las causas, las fuentes de información. Y ese puede ser un reto interesante con nuestros aprendices, ¿no? Venga, preguntémosle a ChatGPT sobre un tema y ahora identificamos las fuentes de esta información. Claro, también le puedo preguntar a ChatGPT cuáles son las fuentes que usaste para darme esta información. Incluso le puedo decir, redacta las fuentes de información usando un sistema de referencias de normas APA. Todo eso lo podemos hacer, pero también podemos hacer ejercicios de, yo digo, entre comillas, avanzados, para invitar a inferir cuáles son las fuentes, cuáles son los datos que está utilizando la inteligencia artificial, ¿sí? Podemos también, por ejemplo, cuando elaboramos material didáctico, pedirle a la inteligencia artificial asistencia para reescribir nuestras guías de aprendizaje, por ejemplo, en el contexto del SENA, nuestros sílabus, pensando en una audiencia particular. Es muy común en el SENA que hay profesionales que tienen mucha experiencia y están acostumbrados a dirigirse en una audiencia adulta y pueden tener inconvenientes para adaptar el discurso a una audiencia más joven. Podemos decirle, como vemos aquí en este ejemplo, reescribe la siguiente instrucción pensando en una audiencia entre 17 y 24 años. Entonces, podemos reescribir nuestras guías de aprendizaje con mucha más rapidez, adaptándolo a una audiencia particular. Esto no quiere decir que ya como instructores no volvemos a hacer nada nunca y la inteligencia artificial nos hace todo el trabajo. Por supuesto que no.
Lo ideal es nosotros decirle a la inteligencia artificial, esta es la información clave, ayúdeme a reescribirla, ayúdeme a repensarla para una audiencia con estas características, ¿sí? O lo podemos hacer al revés, ¿no? Podemos tener un lenguaje básico y pedirle a la inteligencia artificial que actúe como un experto y que incorpore una mayor cantidad de lenguaje técnico. Podemos también pedirle a la inteligencia artificial que asuma el rol de un asesor pedagógico y pedirle ideas para hacer un proceso formativo, ¿sí? En este caso, le pido a la inteligencia artificial que actúe como un experto en docencia y en cocina y me dé 5 ideas para hacer una clase de cocina caliente en un escenario en el cual no tengo cocina, sino que solamente tengo un tablero, un marcador y 10 hojas, ¿sí? Y me da, digamos, como una lluvia de ideas sobre las cuales yo puedo partir para refinar una estrategia pedagógica propia. Nuevamente, recordemos, aquí no se trata de copiar y pegar, ¿no? Se trata de tomar información base que nos pueda ayudar a ahorrar mucho tiempo, pero somos nosotros los humanos quienes le damos un sentido pedagógico a esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver que rápidamente, ya para terminar, podemos tener un enfoque, digamos, academicista, donde nos importa mucho el saber qué son las cosas, cuál es la verdad. Ese enfoque en la tradición académica nos lleva a entender en inglés el know that, el qué son las cosas, el saber qué son las cosas. Y un enfoque operacionalista nos lleva a trabajar y profundizar en el know-how, en el saber cómo hacer las cosas. Esta es una idea de un filósofo británico que se llama Ronald Barnett, quien plantea también la importancia de las formas metadisciplinarias de cognición. Este es un término que de pronto suena un poquito raro, pero digamos que tiene que ver con cómo a través de la historia de la educación superior en los últimos 1000 años en el mundo occidental, pues nos hemos preocupado por una serie de formas holísticas de ver las cosas, por tener un análisis crítico y dentro de estas formas específicas de conocimiento, pues vamos a encontrar unas tradiciones que tienen que ver con la decisión de llegar a proposiciones con valor de verdad. Es decir, la verdad es algo que importa en el mundo académico, en el mundo intelectual. ¿Cómo la estructuramos con un lenguaje público? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cómo nos comprometemos con un conocimiento? ¿Cómo estamos abiertos a la crítica? Y esto es importante, ¿por qué? Nuevamente, porque vivimos en una época donde pareciera que la verdad ha pasado a un segundo plano. Algunos hablan de posverdad en los últimos 10 años, algunos hablan de posmodernidad en las últimas 6 décadas, algunos hablan de la relatividad, del relativismo, digamos, desde inicios del siglo XX. Entonces, frente a este escenario, vivimos entonces en una época donde debemos ser muy críticos con la información que nos da la inteligencia artificial. Si necesito información verdadera, pues la inteligencia artificial no me sirve. Pero ¿qué pasa si vivo en una sociedad donde la verdad parece que ya no importa? Pues la inteligencia artificial nos puede servir para muchas cosas, ¿no? Para concluir, ¿no? Es importante lograr un balance para no estigmatizar radicalmente la inteligencia artificial y decir de plano que no nos sirve. Tampoco nos sirve el otro extremo de decir ya nos va a solucionar todo, olvidémonos de toda la didáctica y la pedagogía, ¿no? Vamos a ver que hay cosas que siguen siendo válidas. Y aquí un concepto que los norteamericanos denominan el timing, o sea, el tiempo, el saber en qué momento utilizar las herramientas. Entonces, como docentes, como instructores, como formadores, debemos tener muy claro nuestros objetivos pedagógicos. ¿Puedo utilizar la inteligencia artificial al inicio de un proyecto para hacer una lluvia de ideas? Maravilloso. ¿Puedo hacerlo en la mitad para hacer un análisis de riesgos de las alternativas? Maravilloso. ¿Puedo hacerlo al final para identificar y evaluar las mejores estrategias? ¿Sí? Pero somos los docentes, los instructores, los formadores, quienes definimos los mejores tiempos, los mejores momentos para incorporar la tecnología logrando un mejor impacto en términos pedagógicos o formativos. Por último, es diferente hablar de datos, información y conocimiento, es diferente hablar de inteligencia. Desde mediados del siglo XX, con las teorías cognitivas en psicología, equiparamos el cerebro con una computadora. Y vamos a encontrar en libros de psicología metáforas que equiparan el cerebro con una computadora, pero hay que tener cuidado con estar terminando haciendo una historia artificial de la inteligencia humana, y es un error en el que no debemos caer. Entonces, no está mal la inteligencia artificial, lo que está mal es una serie de estructuras sociales que nos llevan a tener una serie de políticas que son inconvenientes.
Y aquí tenemos el poema, un fragmento del poema con el que iniciamos, y lo voy a leer en español para terminar. Todo nuestro conocimiento nos ha llevado más cerca a nuestra ignorancia, toda nuestra ignorancia nos ha llevado más cerca a la muerte, pero no estar más cerca de la muerte, pero no es lo mismo que estar más cerca de Dios. ¿Dónde está la vida que hemos perdido viviendo? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Los ciclos del cielo en 20 centurias nos han llevado más lejos de Dios y más cerca del polvo. Es una reflexión final para decir, la inteligencia artificial no es la mala del paseo. Hay fenómenos estructurales sociales dentro de los cuales se dan los procesos educativos y debemos hacer esfuerzos por entender en qué momento se debe usar con un mejor impacto. Termino acá, no sé, de pronto tenemos un minutico para una pregunta y terminamos. ¿En la sala alguien tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Les deseo una feliz tarde. Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda parte. Tenemos como invitada a atendemos la Paula pregunta de la Pinzón. persona Ella en la es una sala. educadora en STEAM, destacada con una profunda experiencia en inteligencia de la tecnología y arte en la educación, con formación avanzada en administración de negocios y comercio internacional y un profundo conocimiento en inteligencia artificial y gestión de proyectos. Paula ha utilizado su experiencia multidisciplinaria para enriquecer su enfoque creativo y educativo. Damos el paso a Paula, pero nos permiten un segundito, aquí ajustamos toda la parte técnica para continuar. Muchas gracias. 2 minuticos, ya estamos con ustedes. Lo bueno de mi presencial es que tiene tiempo. Pues que los profesores están muy nice. Demasiado nice. Y ahí, cuando hay un Yo porque no me metan, pero voy a exponer confío ahí por ahí en 2 próximos. Eso es genial. Yo lo desmonté en mi computadora hace rato y se me
¿Ya está? Ok, buenas. ¿Cómo están a todos? Mi nombre es Paula Pinzón y bueno, a mí me gusta interactuar con la audiencia. Entonces, como saben, yo soy experta en inteligencia artificial, pero ¿alguien se puede imaginar de qué es mi pregrado? ¿Ideas? ¿Ingeniería? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, pues yo soy maestra en música, soy pianista. Me gradué como pianista en la Universidad de Cundinamarca y me dediqué a la gestión cultural. Y después de dedicarme a la gestión cultural y creer que ese era mi campo, me dio un infarto cerebral. Estaba estudiando un máster, un MBA, una maestría en comercio exterior, había estudiado una especialización en gestión de proyectos y necesitaba seguir. ¿Por qué? Porque yo soy así, porque me tengo que mover, porque necesito estar activa, pero mi cerebro me estaba diciendo en ese momento, no, Paula, paremos un momento. Y yo, ay, está bien, paremos. ¿En qué fecha fue eso? Noviembre del 2022. Lanzaron ChatGPT 3. Es el mejor regalo de la vida para Paula. Yo pude seguir haciendo mis proyectos, pude seguir estudiando, pude seguir haciendo todo mientras mi cerebro se recuperaba y llegué nuevamente al mundo laboral potenciada. Entonces, ahora, quiero que esta reflexión digamos, como una persona que viene de un campo tan aislado llega al mundo de la inteligencia artificial y se vuelve una experta en inteligencia artificial generativa. Yo no tengo idea de una línea de código, no la entiendo, no sé, lo intenté, pero no era mi campo. Y dije, no, bueno, debe haber algo, debe haber algo. Y empecé a estudiar muchas herramientas generativas, generación de música, generación de video, generaciones de imágenes. Y me di cuenta que había un campo ahí que me potenciaba a mí en ese momento, que no tenía mis facultades completas y podía seguir siendo incluso mejor que antes, escribiendo proyectos. Aproximadamente un proyecto tardaba yo 2 meses escribiéndolo, es una especie de tesis que uno presenta a las alcaldías para poder pasar. O sea, tiene justificaciones, objetivos, un montón de cosas que se requieren y que a la final tal vez nunca pasen. Me demoraba 2 días haciendo un proyecto con inteligencia artificial y con medio cerebro. Entonces era como, ok, esto vino a cambiar el mundo y a cambiar paradigmas. Entonces quiero que ahora nos sentemos a pensar, ok, listo, ya llegó, ya se va a quedar. Esto ya llegó para quedarse. Y quiero que viajemos un poquito en el tiempo hoy. Entonces, imagínense, hace 200 años, todos somos niños de 5 años. Y estamos súper preocupados porque es que las máquinas nos van a quitar el trabajo y no vamos a poder ir a trabajar. ¿Y cómo vamos a llevar comida en las casas? En este momento nosotros pensamos que es ridículo. Un niño de 5 años no tiene que estar pensando eso. Tiene que estar en otro lado, no es el lugar. Ahora pensemos en 200 años. Somos un grupo de personas en 200 años que dice, qué ridículo que los humanos iban al trabajo 5 días a la semana, 8 horas al día. Es ridículo porque hacían eso. Ahora, viajemos un poquito a otra época, a los años 70, cuando lanzaron la calculadora. Docentes estaban protestando porque el uso de la calculadora. Ahora, en este momento, pónganse a pensar, ¿quién duda del resultado de la calculadora? Nosotros dudamos de nuestro resultado, pero el de la calculadora, pues, rara vez. O sea, la calculadora en realidad, pues, uno confía 100%. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos tenemos esa cualidad de confiar. Y eso fue lo que en la evolución nos permitió llegar a donde estamos. Porque si ustedes se ponen a pensar frente a cualquier criatura de la naturaleza, nosotros no somos nada. O sea, nos ponen acá un león o acá un elefante y pues somos una cosita chiquita que de fuerza no fue nuestra evolución. Fue por eso, por confiar, por estar juntos y por crear juntos. Ahora, una nueva invitación. Esto está nuevo. El que les diga yo sé todo de inteligencia artificial les está diciendo mentiras porque nadie sabe. Nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe cómo se va a dar, nadie sabe ni siquiera cómo esto funciona a profundidad. Es difícil, es algo nuevo. Y nosotros estamos empezando a llevar batutas que empiezan a
a enseñar ese tipo de cosas. En mi campo, en música, en producción audiovisual, sé que llevo una batuta y que muchas personas me van a venir a preguntar, bueno, ¿y cómo funciona para ti? Y hay que bajar un poquito el ego y decir, no sé, o sea, así me está funcionando. Empieza a cambiar ese paradigma de vertical de que hay docente-alumno y es docente-alumno. Porque es que muchas veces me pasa en clases de inteligencia artificial que mis alumnos me dicen, profe, usé esta y esta IA. Y yo, oh, no conocía esa IA, gracias. Porque es que en este momento hay más de 15.000 herramientas y todos los días lanzan una nueva, 2 nuevas, 3 nuevas. Ya llegamos a un punto que nosotros no podemos tener ese conocimiento. El conocimiento se volvió de bolsillo. Entonces ya eso no importa. Ya no importa sabérselas. Ya no importa porque es que en cualquier momento yo saco mi celular y está. Lo que quiera, lo encuentro en el celular. Entonces esto cambia el paradigma de enseñar. Yo ya no debo enseñar conocimiento porque sé de entrada que todo el mundo tiene acceso a ese conocimiento. Es cómo yo hago que ese conocimiento sea útil para las personas. Ahora, bueno, un poquito a la presentación, me devuelvo acá. Yo quise nombrar esta presentación como humanización del docente con IA en la educación STEAM. ¿Por qué? Porque es que el docente se volvió un insumo. Un insumo. Califica 160 trabajos. Pues pucha, ok, metámoselo a la IA. De hecho, se puede. Entonces, como, ok, no, espérate. ¿Qué es lo que estás calificando? El docente se cansa, el docente tiene sesgos. Muchas veces nos pasa, es como, Pepita me envió el trabajo, uf, esa le va bien. Pepito, en el trabajo número 600, Pepito, no, ese le va mal. Y hay cosas que uno, pucha, no, ya hay un sesgo que como humanos cometemos y hay que visibilizar eso. Es bajar un poquito ese ego que nos da a veces y decir, yo me equivoco y hay cosas que nos están superando y esto no va a parar. O sea, apenas estamos viendo la primera parte. Es como lo que les digo, la calculadora ya la aceptamos. Esto en unos años va a ser como lo es. Entonces, ahora, ¿yo qué enseño? ¿Yo qué enseño? Hay cosas que nosotros ya damos por hecho, como que leer y escribir, pero hace 300 años eso era un lujo. Y el humano ahorita tiene una capacidad mucho más alta porque la necesita, porque le exige, y hay cosas nuevas que empiezan a ser parte de ese, todo el mundo debe saber. Todo el mundo debe saber leer y escribir para poder hacer algo. Ahora, todo el mundo debe saber este tipo de cosas. Y pasan cosas como de que yo creo que a muchos acá les pasó de cuando entró el internet. No, es que voy a entrar a un curso de saber manejar el computador. Ok, saber manejar el computador. Cuando un niño ahorita ni le preguntan, hace poco estaba en una clase de piano, porque dentro de todas las clases que dicto también dicto piano, y el niño llega y dice, no, profe, voy a poner un video de YouTube, cogió el audio de voz y el video. Y yo lo miraba, yo decía, es que es un niño de 7 años. Y de verdad, hasta a mí me cuesta, yo no sé usar el de voz del televisor porque pues no me he puesto en la tarea. Los niños ahora crecen con esto. A nosotros sí nos toca aprender porque va muy rápido y hay que aprender inteligencia artificial. Entonces, sigo. Bueno, ¿cómo la inteligencia artificial puede devolver al docente el rol de guía y mentor humanista? Entonces, hay una cosa, no sé si han escuchado la educación STEAM. Ahora, viene un nuevo movimiento que viene desde 2016, que es STEAM, con A. ¿Qué significa la? Arte. Arte. ¿Por qué? Porque potencia la creatividad y ayuda a que este tipo de proyectos, esto es todo enfocado a la educación por proyectos, tengan un componente creativo y humano, porque es que se está olvidando esa parte humana que yo todo el tiempo defiendo. Ahorita la inteligencia artificial devuelve la humanidad, porque es que yo puedo delegar casi cualquier cosa. Y entonces, otro viaje en el tiempo. Vámonos otra vez 200 años en el futuro, en donde nuestras máquinas y robots hacen todo. ¿Qué hace el humano? Piensen ustedes, ¿a qué me dedico yo como humano cuando ya todo está cubierto? Pues a ser humanos. ¿Y qué es ser humanos? Hay que plantearse otra vez qué es ser humanos. Relaciones sociales, deporte, arte, cultura, lo que nos trajo aquí. La inteligencia artificial no lo devuelve. Esa evolución tan rápida que tuvimos frente a otras especies
fue por ser humanos. Estas relaciones, el contacto, el vernos. Y la inteligencia artificial no lo devuelve, no le devuelve si nosotros le damos la línea que debemos hacer. Aquí hay un tema de adopción ética y responsable. Nosotros somos los líderes. Es nuestra responsabilidad hacer que esto se vaya por el camino que debe ser. Un camino de beneficios para la humanidad. Porque también puede coger una ruta contraria. Pero no, ahí es donde nosotros decimos, bueno, nosotros estamos educando, nosotros tenemos ese deber. Bueno, en el contexto de la educación actual ya les hablé un poquito la industrialización de la educación. El docente se vuelve un insumo. La pérdida de la esencia humanista ya es como llénese conocimiento, mire saber, muchas clases son como, sobre todo clases pregrabadas, como vaya, graben contenido, un guión, el estudiante se sienta a verlo, si lo entendió bien y no, pues busque en internet. Entonces, ¿ahí qué? ¿Qué pasa con el docente? El docente debe adoptar ese rol de mentor. ¿Cómo? ¿Cómo hago yo para que mis clases? Proyectos. Un ejemplo. Una clase para niños de 10 años. Yo sé que a los 10 años un niño debe aprender, ejemplos, si digo algo errado, pues me perdonarán, a multiplicar. Ejemplo. Listo. Entonces yo cojo y le quiero enseñar el 2 por 2 a mi alumno. Listo. Pepito, ¿qué te gusta hacer? No, yo quiero construir una casa para un dinosaurio. Bueno, un dinosaurio es para un niño más chiquito. No, quiero construir una casa para mi perro. Listo, vamos a construir una casa para tu perro. Yo como docente, ¿cómo integro la multiplicación en este proyecto? En este proyecto que apasiona a mi estudiante, en este proyecto que lo hace crecer. Y no solo le voy a enseñar a multiplicar, le voy a enseñar biología, le voy a enseñar anatomía, le voy a enseñar todo tipo de ciencias y todo que se deben ver a esa edad. Entonces el proyecto le ayuda al estudiante a entender un contexto global y un contexto real, los conceptos que debe aprender a sus edades. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero es que yo tengo en un salón de clase 40 personas, ¿cómo me voy a poner con cada proyectico de cada uno? Ahí es donde entra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene el poder de hacer educación personalizada. Entonces viene el rol del docente como guía en donde cada estudiante tiene su iteración con su inteligencia artificial en donde está aprendiendo. Cambia completamente el paradigma. Yo ya no le estoy enseñando 2 por 2. Yo le estoy enseñando a concluir un proyecto. Una cosa que he visto y que me parece terrible en los niños ahora es que no tienen ese poder de concentrarse y llegar hasta el final. Se aburren muy rápido. Es muy difícil mantenerlos ahí. Es difícil, ¿por qué? Porque es que ya cambió el paradigma. Ellos en un videojuego se les hace difícil al niño, le bajan la intensidad. Todo se le puede bajar. Pero cuando hay un proyecto, algo que él está planteando y que nosotros como educadores tenemos que guiarlo hasta el final, podemos hacer que se recupere eso de llegar hasta el final. Me preocupa mucho, no sé qué vaya a pasar en el futuro, pero lo he visto mucho, sobre todo en adolescentes y niños, que no terminan las cosas. Para ellos es muy fácil abandonar. Y es algo que está empezando a pasar y que tal vez por eso es que las estadísticas dicen que los coeficientes están bajando, pues porque todo es más fácil. Y no es hacer las cosas más fáciles, es hacerlas más interesantes, porque el niño no tiene criterio aún para decir, no, es que yo me voy a sentar a aprender cómo se hace un ensayo, porque es que tengo que aprender a hacer ensayos. No, el niño va a decir, ya me lo sé, o sea, ya, me voy a jugar. Voy a jugar el videojuego. ¿Para qué? Entonces, el niño no va a desarrollar ese criterio. Pero si el niño dice, no, es que para la casa de mi perro, yo necesito que Dobby esté en esa casita y necesito que cada una parte de las casitas va a tener una introducción, va a tener una justificación, va a tener todo, porque yo quiero que mi Dobby sea feliz. Entonces yo le enseño que necesito tener una introducción que es como, ¿por qué vas a hacer esto? Y porque tú le tienes que contar a tu papá por qué tienen que hacer la casa del perro. Y si tu papá no te cree, pues no van a hacer la casa del perro. Ahí es diferente. El niño ya tiene un objetivo. El niño tiene
una cosa que lo inspira y que lo mueve. Es difícil, pero para eso está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial les puede ayudar con cada uno de los alumnos. Ahora, alumnos más grandes, como los del SENA, la educación ya superior, se supone que los alumnos ya deben tener un criterio desarrollado en donde dicen, yo estoy aquí porque necesito trabajar, sobre todo en el SENA, que es educación para el trabajo, que me parece maravilloso, porque mucho de eso se perdió en la universidad normal. Me parece increíble que de verdad el SENA llega a romper todos los estereotipos y no, pues es que él sí tiene la experiencia para hacerlo. ¿Qué pasa con esa brecha laboral y de personas? Hay una cantidad de empresas buscando mano de obra calificada y una cantidad de personas buscando empleo, pero no se encuentran. ¿Por qué? Porque se está enseñando lo que no está en la calle. Y eso pasa mucho. Si en la universidad, si en los institutos se enseña lo que está en la calle, que pues el SENA en eso sí tiene una bandera grande, ahí es donde llegan a competir con el mercado y dicen, ah, no, lo siento, pues yo como empresaria no voy a contratar a alguien que tiene, lo digo yo que tengo muchos títulos, no me voy a contratar a mí por todos los títulos que tengo, sino porque pues, yo necesito a la persona que me cumple, que me haga lo que necesito. Y ya, esto también se puede enseñar con inteligencia artificial. Se puede segmentar el proyecto ya a nivel más profesional, ya a nivel de cada estudiante, listo, ¿qué proyecto? A mí me pasa, yo tengo mi grupo de estudiantes y mi clase es de inteligencia artificial. Y yo les digo, mira, yo les enseño las inteligencias artificiales, les enseño todo esto, pero necesito que el resultado, el proyecto que me envíes, te sirva a ti. O sea, si tú al final de la clase me dices, profe, la verdad es que usé solo una de las 85,000 IAs que me mostraste, pero es que lo usé para mi portafolio de mi empresa, perfecto. Y si otro estudiante me dice, profe, es que la verdad me pasó, es que yo me divorcié y necesito curarme. Entonces voy a hacer canciones con inteligencia artificial para poder sacar esto. Perfecto, es tu proyecto, te sirvió y aprendiste y lo usaste. Yo necesito que usen el conocimiento, no que se quede porque es que ya está ahí. El conocimiento ya está ahí, está en todos nuestros bolsillos. Bueno, sigamos. El modelo STEAM, que ya les comenté un poquito, con artes, que la idea es desarrollar esa creatividad. Eso que me dice mi estudiante que se divorció, no, yo me divorcié, quiero curarme, y después me dijo, profe, yo nunca me había podido expresar. Me expresé y siento que esa canción me identificó, y la hice. Y estoy sanando por este lado. Obviamente, pues no estoy reemplazando psicólogos, ¿no? Es una forma de cómo puede hasta pronto uno curarse. Era su proyecto personal, al lado, en la misma clase del que presentó una propaganda para su emprendimiento. Porque él usó su propaganda y hizo su proyecto audiovisual enfocado en su emprendimiento. O sea, a todos mis estudiantes les digo, mira, a mí no me interesa que sea. Si quieres hacer una tarjeta de invitación, pero necesito que te sirva. Tu proyecto debe ser algo que sirva. Yo les muestro, yo los guío, incluso les digo todo el tiempo, si encuentran una IA adicional y me la envían, me explican cuál usaron, maravilloso, porque yo también estoy aprendiendo. Yo aprendo todos los días de lo que veo, porque es que el conocimiento ya está ahí. Para nosotros también ya está. Nosotros servimos como mentores para guiarlos, para mostrarles, pero hay que entender que eso ya está ahí y ya nos superó. Bueno, educación por proyectos, ya hablé de eso, la integración de las artes en el STEAM, ya también un poquito. Todo esto STEAM ya. Ah, bueno, esto es chévere. ChatGPT es más que hacer tareas. A ChatGPT, a ver, les cuento un poco qué he hecho yo con ChatGPT. He hecho simuladores de ventas para entrenar vendedores. Entonces el muchacho que está entrenándose en ventas, llega y empieza a hablar con mi simulador de ChatGPT. No, es que voy a vender maletas. Y el simulador le dice, bueno, listo, entonces empecemos la simulación. Y dice, bueno, esta maleta es vino tinto y tiene capacidad de 40 litros. Y el simulador le contesta, bueno, y si yo quiero llevar ahí a mi perro, ¿puedo llevar a mi perro? Ejemplo, ¿no? Me disculparán si doy ejemplos muy descabellados. Ese simulador está entrenado para hacer que esa persona que se está entrenando en ventas practique
practique antes de enfrentarse a la vida real un poquito, una simulación. Ahorita la educación va a ir muy práctica y van a llegar también elementos de realidad virtual y aumentada que nos van a ayudar a ese tipo de cosas. Por ahora, digamos, el primer paso son simuladores. Ustedes pueden poner incluso simuladores de cualquier cosa, lo que se les ocurra. Yo, cuando me hablan de inteligencia artificial y me dicen, ¿se puede hacer? Sí, solo que hay que buscar cómo. Pero normalmente se puede hacer. Hay que buscar cómo. Todo ese tipo de cosas de simulación, de enseñanza, lo que les digo, hay 15.000 herramientas en este momento subidas y saliendo todos los días más de lo que quieren, de lo que necesiten para sus estudiantes, con todo tipo de precios. Simulador de idiomas, también se puede hacer con ChatGPT, el que mencionaba ahorita nuestro compañero. El simulador de idiomas, que es increíble, simulador de lo que quieran. Tengo por ahí otro que es para hacer proyectos. Entonces, pues yo cuando estaba haciendo proyectos dije, no, pues esto en parte es estándar, esto tiene objetivos, justificación, introducción, beneficiarios, todo. Entonces yo ya tengo mi simulador, se llaman GPTs, tengo mi robotcito para mí que me hace los proyectos. Entonces yo llego y le digo, hola, necesito que me hagas un proyecto, esta vez es para comunidades de artistas que van a hacer una obra de teatro en el Julio Mario Santo Domingo. Obviamente un programa más estructurado, ¿no? Son ejemplos. Y ya él sabe que tiene que hacer de objetivos, justificaciones, ya sabe todo lo que tiene que hacer, porque yo ya lo entrené. Ya, él sabe y lo hace. Entonces, ¿qué empieza a tener más importancia ahorita? Saber qué quiero, porque ya me lo hace. Pero si yo no sé qué proyecto quiero, pues se va a inventar cualquier cosa. Y me pasaba cuando me dedicaba a la gestión cultural, que yo me ganaba muchas convocatorias por saber escribir. Y yo ejecutaba el proyecto y decía, ¡jue madre! Este proyecto está bien malo. Pero yo lo escribí muy bien, lo justifiqué, di beneficiarios, di todo, pero lo estaba ejecutando. Yo, qué proyecto tan malo. O sea, yo, ¿por qué no? Y veía los de otras personas que yo decía, uy, pero mira, ese festival tuvo aforo de 500.000 personas y yo hice un festival virtual. Entonces, como, ok, algo está pasando. Entonces, en ese punto me dediqué a hacerle proyectos a otras personas que no sabían escribir también, pero que sí tenían buenas ideas. Entonces, fue como cuando llega la inteligencia artificial, dije, acá se resuelve todo. Ya no importa saber escribir. Y eso duele porque es que yo ganaba era por eso. Duele entenderlo, duele aceptarlo. Ya no importa. Lo que importa es saber qué quiere cada persona y hacer proyectos que sirvan, que tengan impacto. Y ahora sí, ya digamos, no, que el muy académico, que mi doctorado, que lo que sea, es por gusto, por amor al arte se estudia ese tipo de cosas, porque realmente hay ideas muy buenas que en este momento la inteligencia artificial puede ayudar a salir que anteriormente no se podía. Entonces, es tiempo tanto como de cerrar las brechas como de abrirlas. Y otra vez los invito, somos nosotros los que tenemos esa bandera para guiarlos y para hacer que esto sea mejor, no peor. Porque esto es lo que les digo, de un proyecto bueno, yo me puedo ir al Pacífico a buscar un proyecto bueno y lo podemos hacer, le puse, mire, ni siquiera ir, o sea, los busco por Instagram. Pero mira, es que existen estas herramientas para que escriban su proyecto y lo pasamos al ministerio, porque es que tienen el proyecto. Yo tengo la parla y la herramienta, pero ustedes tienen el proyecto y eso puede ayudar a cerrar esas brechas que existen, como pueden abrirse. Entonces, que esto se haya democratizado es de verdad algo maravilloso para la humanidad y que hay que aprovecharlo y aprovecharlo de la mejor forma. Pero esto vino a cambiarlo todo de raíz. Vuelvan a pensar, ¿yo dudo de mi calculadora? No, no estamos dudando de la calculadora. Obviamente esto es un beta de todo, todas las IAs están empezando. Pero no hay que pensar en ahorita y mañana tengo que entregar los informes del trabajo. No, esto es, en 10 años ya todo va a ser diferente, porque esto va a toda velocidad. Bueno, ya les hablé un poquito del paradigma educativo, ya educación por proyectos, por cosas que sean útiles,
que dejen algo. Hay muchas cosas en la educación que simplemente uno se mata estudiando y que al final cuando sale a trabajar no las usa. No las usa, no las necesita. Muchos conceptos. Hay una cosa que pienso y que me parece que tal vez esté equivocada, tal vez no, pero no hace mucho yo hice una matriz de categorización completa con una IA. Ahora, ¿quién lee una matriz de categorización? Pues una persona que está haciendo una investigación, que la necesita. ¿Pero realmente necesitamos hacer matrices de categorización? Pues ya las IAs la hacen y las IAs las leen. Pero necesitamos seguir enseñando este tipo de cosas. Puede que esté equivocada, ¿no? Papers subidos completamente hechos con ChatGPT, que hasta se ve ahí el mensaje que deja ChatGPT. Espero que esto te sirva. Papers aprobados por investigadores docentes. Ahora, ¿necesitamos tener tantos papers en la red? ¿Necesitamos eso? ¿Quién los lee? Sí, la idea de hacer estos papers es transmitir la información, pero estamos transmitiendo la información ¿para quién? ¿Se la está transmitiendo correctamente? Puede que esté equivocada, ¿no? Puede que no. Hay que pensar, sobre todo nosotros como educadores, ¿para dónde va esto? Nuestros alumnos, ¿qué van a hacer cuando salgan realmente a la vida real? Ahora, otra cosa, cada quien vive desde su propia necesidad. Muchos de los alumnos dirán, como no, profe, es que yo necesito llevar comida a la casa y yo no me voy a poner yo creo que pasa mucho, yo no me puedo poner a leer 3 libros y escribir 4 ensayos porque es que tengo un hijo y tengo que llevar comida a la casa y mantengo a mis papás. Ok, bueno, vamos a enseñarte a hacer cosas. ¿Cuál es tu proyecto? No, sacar adelante a tu hijo. Ok, ese es tu primer proyecto, vamos a enfocarlo todo en eso. ¿Cómo se hace? ¿Qué necesitas estructurar? Puedes hacer un proyecto completo de listo, por dónde es mi plan de alcance, a cuántos años, cómo funcionar, en qué voy a invertir, en qué no voy a invertir. Todo eso es un proyecto que puede desde cada área aportar. Si mi estudiante, que les hablo del área más lejana, de piano, me dice eso, yo le digo, listo, vamos a sentarnos, tú cómo con el piano puedes lograr esto, cómo le puedes aportar, cómo le puedes ayudar en la educación musical a tu hijo y cómo tal vez esa educación que tú le des a tu hijo musical puede ayudarle también en un futuro a tener conexiones sociales, cómo puede, porque estudiar música le da a uno eso, conexiones sociales, todo lo que va alrededor de un área. Yo no solo estoy enseñando piano, estoy enseñando todo un área y cada uno desde su área sabe cómo, porque yo pues solo sé de la mía. Y ya como potenciador del rol docente, bueno, ya acá, esto yo creo que hasta de pronto ya lo han experimentado, las tareas administrativas, la burocracia, completamente IA. Ya, no hay nada más que decir, todo eso lo puede hacer la IA. Ay, que el informe, ay, que no, que tengo que pasar todo esto a Excel, IA. No, que tengo que completar un formato por cada estudiante, IA. Que tengo que hacer 30 diapositivas, IA. Todo se puede hacer. Entonces hay cosas administrativas que ahorita llegué sin diapositivas. ¿Y qué hice? IA. Pero dije, no, listo, no sé, yo soy muy hablona, yo puedo dar una charla hablona, pero no, hagamos diapositivas. IA. Y son cosas que fortalecen, pero saber que está ahí y que lo puede hacer uno, lo empodera a uno como docente. Entonces, digamos, se empieza a perder ese valor burocrático. En mi perspectiva súper IA positiva, ¿no? Porque puede que se vaya para el otro lado, ¿no? Que todo se vuelva más burocrático, que, bueno. Pero en mi IA positivismo, siento que este tipo de cosas pierden valor completamente. No que uno antes decía, ay, esa cantidad de informes, ¿y quién lee esos informes? Pues los hace la IA y los lee la IA. Entonces, como, ok, entonces, ¿para quién los estamos haciendo? ¿Para quién estamos haciendo lo que hacemos a diario? Entonces,
¿Para quién? Para lo que viene, para nuestros estudiantes, para mí mismo, para mi proyecto como docente, mi proyecto personal. Entonces empieza a valer más el ser. ¿Quién soy? Vuelvo a ser humano. Yo ya no estoy haciendo todos los informes que me tocaba hacer cada vez que llegaba a mi casa, hacía 30 informes y no me estoy sentando a hablar con mi hijo, porque es que mi hija ya me la reemplazó. Y esto se viene, en muy poco tiempo vamos a ver un tema que se llama los agentes, que es cada quien entrena a su agente para lo que necesita. Y yo puedo tener muchos agentes haciendo lo que hacía, pero pues ahora imagínense la productividad de una persona de 8 horas, ahora esas mismas 8 horas pueden simbolizar 72 horas de trabajo con una IA. Ahora imagínense para dónde va el mundo con esa productividad tan elevada. Bueno, acá este tema ya lo toqué un poquito de evaluaciones justas, porque es que nosotros nos cansamos. Nosotros no somos máquinas. Nosotros podemos cometer ese sesgo en la evaluación y la IA nos puede ayudar a eso, a evitar que caigamos en eso que suena feo, pero nos pasa. De verdad, revisar 600 trabajos a veces, revisar y uno dice como, no esperes, es que ya estoy cansado. Ya uno en el ensayo número 30 ya se sabe de memoria la historia de la guitarra. Ya no, ya es como, ok. Pues entonces, ¿qué le enseñé yo al estudiante? No, pues hacer ensayo, no, sí lo hizo bien, pero yo, créanme, en el 100 yo ya no estoy leyendo, ya está uno en piloto automático, dijo guitarra, bien, dijo el año, bien. No, ya no funciona. Y bueno, esto también ya les toqué un poquito el tema de la educación personalizada con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todos queremos como docentes hacer eso. Vamos a hacer que cada uno de nuestros estudiantes tenga su proyecto de vida y vamos a hacer que el mundo cambie. Todos tenemos eso como profesores. Pero ahora sí la IA no lo deja hacer, porque es que antes era humanamente imposible. ¿Cómo me voy a dividir yo en 40 personas para atender 40 proyectos? No. Entonces, ahí los estudiantes se vuelven autocríticos y evaluadores, porque ya la casa del perro es la casa de su perro. Ya no puede ser cualquier casa. Ya él dice, no, espérese, no, esa puntilla no se va a quedar por fuera porque es que se puede lastimar mi perro. Ya es diferente el proyecto y ya el interés es diferente. Bueno, esto también ya lo mencioné, la educación, el docente como guía, ya también todo esto se los he comentado. Docentes como agentes del cambio, de verdad, tenemos ahí esta bandera, tenemos que llevarlo adelante porque es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad porque nacimos en esta época. O sea, ¿quién nos mandó a nacer en esta época? Pues, como así les tocó en la revolución industrial, en mal o bien, o en la agrícola, mal o bien, como sea. Nos tocó ahorita, es nuestra responsabilidad hacer que tal vez esos errores que se han cometido en las grandes revoluciones pues no sean tan impactantes. Además que ahorita tenemos mucho poder de comunicación, de hacer cosas, de conocimiento, de interactuar con otras comunidades. Ya no hay barreras de idiomas, ya no hay barreras de nada. Ahorita es la época más fácil para vivir una revolución, pero con los cambios más abruptos que hasta de pronto en la historia se habrán visto. O sea, esto se habla que la inteligencia artificial tal vez impacte más que la revolución industrial, más que cualquier otra revolución. Porque es que acá estamos hablando de que esto no superó, de que esto ya es confianza completa en lo que está pasando. Bueno, como vuelvo a ser humano, entonces ahora yo a qué me dedico si yo ya no soy la especie más inteligente. Podemos estar hablando de una nueva especie, de los transhumanos. Hay muchas cosas que empiezan a cambiar y que nos tocó vivirlas, nos toca enfrentarlas y tomar las riendas de esto y hacerlo. Y bueno, retos y oportunidades inmensas. Es un poco chistoso porque hace 4 años yo decía, uy, pucha, es que por lo menos en música, en proyectos ya todo está inventado. Bueno, ¿cómo está el estado del arte? No, hay 1000 cosas hechas igual. Listo, no, vamos a ver, no, pues ya, todo está inventado.
Ahora yo digo, es que no hay nada inventado. Todo lo que hay que hacer con esto es impresionante. O sea, la cantidad de trabajo que hay ahora y de oportunidades que se abren con la inteligencia artificial es una cosa absurda. O sea, yo medio vislumbro, uy, pucha, todo lo que hay en arte, pues desde mi campo, ¿no? Arte, culturas y música. O como yo medio me asomo y digo, no, es un mundo de trabajo. Esto está nuevo, se van a empezar a crear nuevas cosas, se va a empezar a abrir un nuevo mundo y es abrumador. La IA es abrumador, incluso se habla de términos que generan ansiedad, la IA genera ansiedad, pero es como entender, dejarlo ir, soltar un poco, dejar ir esto y retomarlo cuando se tenga la energía, porque es demasiado, demasiado lo que hay que hacer ahorita. Bueno, y la reflexión sobre la humanización docente, pues como en la docencia, como en otras áreas, en todas las áreas, la humanización en general, porque es que el docente es un insumo de si hay que, sobre todo en las instituciones privadas, es, no, necesito que usted, su clase me sale muy cara. Sobre todo, yo lo veo muy de cerca en música. Yo no sé si ustedes sepan que cada músico tiene un profesor personalizado. Cuando yo estudié piano, tenía mi profesor de piano. O sea, a las universidades les salen muy caras. Y yo fui la representante estudiantil de la universidad. Entonces era como, pero es que música es muy caro para la universidad. ¿Cómo es posible que hayan 200 alumnos y 80 profesores? Entonces, como, pero ¿cómo? Así es la música. Entonces, yo he vivido muy de cerca el modelo de maestro-discípulo, porque pues estudié música. Pero ahora eso sí se puede lograr con la inteligencia artificial, se puede acercar un poquito más. Entonces, humanización docente es eso de uno sentarse con el docente. Obviamente es una relación vertical porque hay alguien que te está enseñando, pero no es de esa forma que hasta de pronto se ve como el catedrático que se para acá y todo el mundo lo escucha y uno toma apuntes. No, es listo, yo también te comparto de mi vida. Eso nos pasa mucho a los músicos, es como, no, es que el profesor tuvo un concierto en X escenario y ese día el escenario se inundó y entonces uno empieza a aprender y dijo, ay, la risa, y uy, no, pero ¿cómo hiciste? ¿Cómo lidiaste con esta situación? Y empieza a conocer más de la persona, no tanto del profesional, que esa parte también se discute, pero también de la persona. Y esa es la relación maestro-discípulo, que empieza a cambiar. Ya no es de hasta de pronto del que todo lo sabe al que recibe información, sino de estamos aprendiendo uno del otro de ciertas situaciones que nos están pasando. Y bueno, un llamado a acción que lo he dado toda la charla. Pongámonos el pantalón, como se dice coloquialmente, pongámonos y vayamos y de verdad hagamos que esta revolución sea buena, sea para los humanos, para todos. Hagamos que esto de verdad impulse todas las áreas, todas las aristas que tiene el planeta. Entonces, desde cada expertise, ustedes saben cómo pueden impactar a sus estudiantes. ¿Y ya? ¿Preguntas? Entre los programas que uno encuentra, los audios musicales, al final, o los como Tools, uno encuentra un programa que le permita a uno tomar un tema, separarlo y sacar esas introducciones que a veces son tan difíciles que han creado los textos musicales para uno poderlas utilizar para uno. ¿Sí? Tú oyes un tema de los tres reyes, las introducciones de Roberto Fuentes, introducciones pensadas por un maestro musical, pero son diseños propios, difíciles de interpretar, y muchas veces uno no alcanza auditivamente, así como el tema muy lento, poder entender la ejecución. Entonces, yo me preguntaba
preguntaba si este tipo de inteligencias artificiales son capaces de llegar a ese detalle, a esa minucia. Se llama Moisés. Ah, búscala, Moisés. Te separa todos los canales y tú puedes escuchar, digamos, no es que yo quiero escuchar el bajo de esta canción, le subes todo el bajo o les traes solo el bajo y ya, y te pones a tocar el bajo. No, yo quiero sacar la guitarra. Les traes la guitarra, le cambias la tonalidad, le puedes hacer lo que quieras, le cambias la velocidad. Sí, ya lo puedes componer. Incluso hay IAs que te componen. No, yo quiero que me componga una canción parecida al autor que tú dijiste con estilo de merengue. También te las... Es diferente. ¿Cómo así? Ah, ya, ok. Él me está preguntando por herramientas que puedan dividir los canales de audio en música. Entonces, pues la respuesta es, hay una IA que se llama Moisés, que hace esto, que la separa. Ahora él me pregunta que, ¿me lo recuerda? Que en dónde queda la creatividad. Bueno, ahí este es un tema muy chévere, porque es que no es lo mismo generar una canción o generar música, imagen, video, a hacer arte. Yo puedo hacer arte con inteligencia artificial, pero no es el mismo proceso creativo. Entonces acá tenemos que redefinir, ¿y qué es arte? ¿Qué es arte? Está muy ligado a la humanidad, a la expresión y a poder transmitir algo que los demás sientan. Si yo estoy haciendo arte para mí misma, no estoy haciendo arte, porque no lo estoy mostrando. Hay muchas cosas que se empiezan a redefinir. Entonces, yo puedo hacer una canción perfectamente grabada, producida, que suena bien, pero ¿estoy haciendo arte? Acá hay una democratización de herramientas, democratización del talento. Esto es un tema también que es delicado. No solo tenemos todo el conocimiento en el bolsillo, tenemos el talento en el bolsillo. Entonces, como, ok, cambian todos los paradigmas. Ahora, yo en otro panel que estuve, me preguntaban algo parecido. Yo dije, pues es que es diferente. Si yo tengo un cliente que me está pidiendo un comercial con el nombre de su marca y quiere que suene así, 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 yo lo puedo hacer con una IA, listo, salió. Pero ahora yo quiero expresar, yo quiero como músico que haya ciertas modulaciones, cambios, variaciones, tonos. Aquí la IA me limita, pero me sirve como herramienta, porque la IA hasta ahora es como, ven, dame una canción que haga esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque es que esto está entrenado con miles de millones de datos de canciones maravillosas, entonces la IA sabe hacer canciones maravillosas, pero no sabe descomponerla. Eso sí lo sé hacer yo. Entonces llega Paula con sus IAs de descomposición, Moisés, coge, descompone todo y dice, bueno, aquí me gustó este pedazo del bajo, pero no me gustó lo que viene. Voy a generar otro y voy a pegarlo acá, voy a hacer esto, que es más o menos lo que se hace en la producción musical, solo que ahora es más rápido, porque tengo todos los canales que quiera generados en el momento. Ya no me toca llamar al saxofonista, oye, ven, ¿me grabas otra línea acá? Al pianista, oye, ven, espérate, es que me faltó acá, ¿esto me lo puedes volver a grabar? No, porque lo puedo hacer ahí. Entonces, sigue habiendo arte, sigue habiendo creatividad, pero en otro nivel. Es como cuando apareció la producción musical. La producción musical apareció y los músicos se desaparecían. No, es diferente. Se hizo una nueva carrera que es la producción musical, con muchas otras carreras que la acompañan, nacen muchas nuevas cosas. Por eso cuando yo digo que yo me asomo así un poquito todo lo que hay que hacer, pues pucha, hay que hacer mucho, porque van a nacer muchas nuevas expresiones. Y que en este momento no las conozco porque no han nacido, pero seguramente sí voy a empezar a ver cosas que como, uff, chévere. Y que importa en eso es el impacto que se haga en el público, en cuanto, digamos, si quiero vender un producto o si quiero hacer arte que transmita. Entonces ya no importa, eso puede empezar a cambiar un poco porque es que ya no importa que yo nazca talentoso. Ya no, en ese sentido. Puede que mi talento no sea cantar, pero mi talento sea generar música en IAS y que las pueda producir muy bien. Y qué tal que mi talento tampoco sea ni cantar ni generar música, sino vender música hecha con inteligencia artificial, con mi nombre, con mi avatar. Porque es que sé mucho de redes sociales y entonces puedo hacer un avatar con música y vendí todo eso. Ya cambian todos esos paradigmas. Entonces, no solo es la información, también tenemos el talento en el bolsillo.
pero es como el profesional desde su campo puedes potenciar más eso. No es lo mismo que yo te diga, listo, genera una canción de, listo, está muy chévere, a que yo coja a alguno de mis compañeros productores y les diga, ven, genérame una canción con esto. No, mira, le podemos hacer esto y esto y esto, y también le podemos acá, y entonces pongámosle un fondo de esto y va. Es diferente. Y entonces ahora viene de marketing, no, eso lo vendemos por esto y esto es diferente. Que no es tan diferente, digamos, a lo que viene pasando. O sea, toda la música que escuchamos hasta ahorita, pues, es digital y está construida digitalmente. Entonces me pasa, yo soy afinadora de piano, es una de mis tantas profesiones, que cuando voy a afinar un piano a veces me dicen, ¿cómo? Pero suena raro, yo suena como un piano. Porque es que el piano no suena idéntico al piano digital que estamos acostumbrados. Pues la diferencia es esa, que ese es un piano. Suena lindo, no suena feo, pero suena como un piano. Entonces, muchas de las cosas que estamos acostumbradas, pues, ya son digitales. Ya no, en realidad no siento que en música cambie tanto ese sentido de la producción. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Cómo es posible evitar el fraude en las tareas hechas mediante ChatGPT? Me preguntan por el chat cómo es posible evitar el fraude en las tareas hechas por ChatGPT. Y voy a contestar de la manera más cruel que puedo contestar. No hay forma. Si lo hacen bien, no hay forma. Entonces, la cosa ya no es, le voy a poner a hacer ensayos. No. ¿A mí qué me interesa? A mí no me interesa cómo escribió el ensayo. Me interesa qué dice en el ensayo. O sea, cuál es la idea que está proponiendo el estudiante. Y me han dicho que me pareció una genialidad, otros docentes, no me acuerdo de qué universidad, que me dijeron, no, pues yo les motivo a que me compartan el prompt. Entonces ahí sí ya con cuidadito los estudiantes hacen su prompt, ya tienen que pensar lo que les decía. Ya el problema no es hacer el ensayo, es tener la idea clara y eso es más difícil. Es más difícil tener la idea clara de qué es mi ensayo y yo qué quiero transmitir a que salga el ensayo. Y muchas veces pasa eso, es más difícil saber uno qué quiere. Y esto está chévere porque esto nos vuelve humanos otra vez, nos obliga a ser otra vez humanos. Yo estoy haciendo un estudio ahorita, una tecnología de la carrera de Entonces, yo no conocía el tema, de hecho les estaba como muy reacio. Mi hermana que es psicóloga clínica, que yo la llamo la loca, fue la que me presentó dos IAs. Sí, bueno. Mi hermana, que es la psicóloga, fue la que me introdujo al tema. Me presentó dos IAs, Copilot, Copilot, y este chat GPT. Yo hice el ensayo y le empecé a preguntar sobre lo que estaba estudiando. Entonces, no es tampoco tan sencillo preguntarle cualquier cosa. Hay que saberle preguntar de forma inteligente y conocer el tema, porque pues ella le da o la inteligencia artificial le da muchas definiciones y lo puede llevar por el camino que uno no quiere llegar, porque no es eso. Entonces, ahí sí viene el arte de saber hacer la pregunta exacta y ella le entrega la definición que es. Y si usted ya quiere profundizar, hay que saberle preguntar, porque ya no es, ella le busca la información en cualquier lado, de todo lo que encuentra. Pero si yo no le pregunto de forma coherente y entendible y técnicamente, no le entrega la información. Sí, de hecho se vuelve más difícil, porque si ustedes leen un ensayo que empieza con una cosa y termina con otra, uno, ¿y esto en qué estaba pensando? Nada que ver. Pero si el estudiante tiene clara la idea, que es más difícil, pues le va a salir un buen ensayo. Y entonces ahí es cuando dice uno, ven, usa ChatGPT, pero envíame el prompt. Y ahí uno sabe, bien. ¿Y le modificaste algo? Sí, profe, le modifiqué acá en la conclusión porque no estaba de acuerdo, esa no era la conclusión. La indicación que tú decías, el prompt es la indicación que tú le das a la IA. Entonces, tú le dices como profesor, le dices, sí, ¿no? Ustedes, bueno, incluso es chistoso porque ustedes creen que algún alumno se atreve a mí enviarme un ensayo de ChatGPT general. Como no, pues usa ChatGPT, de hecho esa es la clase, usa IAs.
pero ¿cómo la estás usando? Ya es, ok, es que yo quiero ver tu prompt, yo quiero ver cuál fue tu idea, a mí no me interesa el resultado porque eso ya está medianamente, ya sabemos que va a salir. Necesito es, ¿cuál era tu idea? ¿Cómo la estructuraste? O sea, no, es que tengo una idea de hacer un ensayo sobre perros, pero perros que hagan qué? O sea, dime, o sea, necesito saber más, porque no es solo un ensayo de perros. Entonces, al tener el acceso al prompt del estudiante, en vez de negárselo, sino maravilloso, vamos a entrar al futuro, queridos estudiantes, vamos a usar ChatGPT para todas nuestras tareas, pero me envían los prompts. Ahí el estudiante, claro, ya, ay, huepucha, es más difícil hacer un prompt y tener la idea clara que a la final soltar el ensayo. Porque tener las ideas a veces es más difícil. El tradicional, una de las cosas es que hay que revisarlo y él bota bibliografía falsa. O sea, tenemos uno de cuarta generación, creo que es el último ChatGPT que tenemos, es de cuarta generación. Ese sí está mejorado, pero la herramienta simple que usted utiliza tiene bibliografía falsa. Si usted se da cuenta, busca esa bibliografía y no la va a encontrar. ¿Sí? Entonces, yo pienso que, por ejemplo, es importante que nosotros pues aprendamos a manejar estas herramientas. Cuando uno las aprende a manejar, pues no, yo no hablaría tanto del plagio. Para mí el plagio sería que dos aprendices me presenten el mismo, digamos, documento, ¿sí? Porque pues aquí no podemos hablar de plagio porque es una información que va a encontrar, digamos, en las redes. Pero si yo lo sé manejar, posiblemente hay cosas que yo puedo revisar y puedo verificar, ay, venga, esto está igual. O usted lo sacó la inteligencia artificial porque ya usted se acostumbra a que como que ella siempre, digámoslo así, como que le habla a uno de la misma forma, ¿sí? Entonces yo a los aprendices les digo, es una herramienta que ustedes pueden utilizar, chicos, pero es importante que ustedes lean y los obligo, entre comillas, a leer, porque le digo, yo la conozco, es importante que ustedes lean, porque él no siempre le va a decir cosas verdaderas. O la forma o la forma como hablan, no habla como nosotros hablamos muchas veces, entonces uno también se da cuenta ahí en eso. Entonces yo les digo, ellos la pueden utilizar, pero ojo, pilas, revisen bibliografía, busquen bibliografía, usted busque en otro lado y usted no la va a encontrar. ¿Sí? Entonces es mejor que utilicen desde la cuarta. Otro que llegamos y recomiendo mucho es Gemini, que es el de Google, porque la ventaja es que toda la información que trae es de la misma información que tiene Google en las redes. Entonces yo sí considero que nosotros como instructores debemos aprender a manejar estas herramientas, no podemos, digámoslo así, como satanizarlas con nuestros aprendices, porque como dice ella, es algo que está, pero si yo la conozco, pues de esa misma forma también puedo identificar cuando lo utilizan ellos y también les puedo enseñar a ellos que le den un mejor manejo de esas herramientas. Con los gemelos digitales que hay en la industria, por ejemplo, Festo que maneja gemelos digitales para cierto tipo de procesos, es tomar ese gemelo digital y llevarlo a la IA. No he hecho el experimento, pero lo voy a hacer a ver qué pasa. No tengo ni idea. Muy buenas tardes. Bueno, digamos lo que aquí yo tengo ciertas curiosidades, porque es que he escuchado palabras, PRON, STEAM, una cantidad de palabras que para mí son nuevas. Sí, exacto, vocabulario nuevo. Entonces, mi inquietud es la siguiente. Para los que estamos tratando de ingresar en este mundo, que lo hemos escuchado, pero quizás no lo hemos experimentado tanto, ¿qué herramienta sería la más adecuada para introducirse en este mundo? ¿O qué inteligencia artificial, no sé, qué IA, como para uno empezar a abarcar y que de pronto uno puede también ir direccionando con los aprendices? Esa sería como mi pregunta. Es una maravillosa pregunta. Cuando a mí alguien me dice cómo quiero aprender inteligencia artificial, le digo, ¿tienes WhatsApp? Bueno, antes no porque le enviaba a otros bots, pero ahora WhatsApp ya integró su primera inteligencia artificial y la puedes usar desde WhatsApp. Es la mejor forma. Hay una palabra que nosotros usamos que es iterar. Entonces, iterar es hablar con la IA. Y tú empiezas a conocer cómo hablarles si entre más lo hagas. Iterar todo el día. Y les pongo ejemplos que de verdad dice mucho de cosas de como, ok, me voy a comer un helado, le voy a tomar una foto a ver cuántas calorías tiene. Querido, en ese momento, Copilot, ¿cuántas calorías tiene este helado?
Y eso es iterar. Iterar con dos funciones, vision, que le puedo tomar foto y él ya conoce el mundo, y en mi forma de escribirle los prompts. Prompt se refiere a las indicaciones. Entonces, la indicación en cualquier cosa. Al principio es raro porque uno no está acostumbrado, pero ya, no sé, tengo una, ay, pucha, no sé, me quedó muy dulce el arroz con leche, ¿qué hago? ChatGPT, oye, ¿qué puedo hacer para bajar del dulce? De hecho, sí fue como, y cosas que uno empieza a integrar en la vida cotidiana, iterando con todo, con absolutamente todo. ¿Y ya? ¿Ven?
Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos el día de mañana con las sesiones. Mañana tendremos el ecosistema de innovación CENOVA, la inteligencia artificial. En la mañana y en la tarde, inteligencia artificial para el sector financiero. Entonces, esperamos que asistan todos y también los que están virtualmente se conecten. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias.